En GPS. Ha comenzado esta causa en donde en el día de hoy declaró justamente el conductor que está acusado de atropellar y de matar a 3 jóvenes oriundos de Tabosi. Comenzó la audiencia, un accidente fatal que ocurrió en Ruta 12, en uno de los accesos a Crespo, y se ha acercado, y le agradecemos el tiempo aquí en el estudio del canal, al abogado defensor del conductor. Estamos hablando de Claudio Verón, a quien le agradecemos por el tiempo. ¿Qué tal, Claudio? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, nos comentaba una audiencia extensa que se realizó en el día de hoy y declararon 2 personas. ¿Qué fue lo que sucedió? Sí, hoy comenzó el juicio. Al inicio, Zapata hizo, de alguna forma, como se dice habitualmente, como vos lo llamás, declaró, es decir, eso. Siempre en todo juicio se le da la oportunidad a las personas que están imputadas, a los fines que puedan declarar o no, cada uno toma su estrategia, pero en este caso él de un primer momento ya lo había reconocido el hecho, estaba incluso muy afectado, obviamente desde un inicio, en algunas audiencias anteriores ya había pedido disculpas a la familia, más allá obviamente será aceptado o no, entendemos de nuestra parte, pero bueno, él al inicio del juicio decidió declarar y obviamente hacerse responsable de los hechos, pidió disculpas, explicó todo, obviamente el padecimiento que a él le trajo, y eso desencadenó en que, bueno, entre Fiscalía, Querella y Defensa hagamos algún acuerdo de que de alguna manera se descomprima la cantidad de testigos que iban a ir, porque eso de alguna manera allana el camino lo que es que Fiscalía tenga que probar con muchísimos testigos que el hecho ocurrió, que Zapata manejaba, o sea... Claro. ¿Y se descarta esa situación ahora? Se descarta porque obviamente en una actitud que debe valorarse, que es lo que obviamente nosotros... en primer lugar que se hace de buena voluntad de Zapata de un inicio, él lo viene manifestando, pero de otra manera también nosotros lo que se valora, no solo nosotros, sino el sistema también, en este caso es una actitud positiva de una persona quien podría, que no está mal, en muchas ocasiones, depende de la estrategia defensiva, se puede hacer, es ir y discutir todo, como se hizo habitualmente. En esta actitud de él evita que se pueda estar con horas y horas de audiencia, que seguramente hubiese insumido mucho tiempo, por lo tanto se descomprimió lo que iba a ser una cantidad de testigos y en el día de hoy declararon 5 testigos, además del imputado, con algunas cuestiones fundamentales de los médicos para que expliquen, el perito que hizo la pericia accidentológica, explicando bien cuál fue la mecánica del choque y cuáles fueron los instantes antes. Y bueno, ya en el día de mañana se van a hacer los alegatos y seguramente de acá a una semana estará la sentencia del juez de la causa. Para quienes no conocen sobre el caso, el accidente ocurrió el 8 de abril de 2024, el año pasado, en Ruta 12. Estamos observando allí imágenes de lo que ha sido un impacto muy fuerte. Maximiliano Zapata, que es el conductor acusado, oriundo de aquí de Paraná, conducía el Toyota Corolla, claro, de color blanco, y los 3 jóvenes que fallecieron, Ayrton y Brian Bertozzi y Néstor Rodríguez, se conducían en el Volkswagen Golf que estamos viendo allí a continuación. Zapata reconoció el hecho, y ¿qué fue lo que manifestó sobre el accidente? ¿Él recuerda algo, no? ¿Qué refirió sobre ello? No, él fue muy claro, él explicó que obviamente iban, lamentablemente hay una coincidencia, los ocupantes de los 2 rodados fueron al mismo recital, creo que había un recital de cumbia en el Castillo, un lugar conocido ahí de Crespo. Él y su pareja se iban a quedar a dormir en un hotel. Por cuestiones del celular los devuelve a la ruta, el GPS, para ir al hotel que habían contratado para quedarse. ¿Por eso regresan? Por eso es que regresa. Mira vos. Porque justamente así fue, no se entendía en un principio cuál era por qué uno había regresado. Y ahí se produce el impacto cuando él lo refirió en su declaración. Yendo y acercándose a un vehículo, escucha un cuidado, guarda de su acompañante, y ahí es como que él se acuerda de un volantazo y después el resto, como él dijo, no se acuerda absolutamente de nada hasta que se despierta en la clínica a los días, porque también él resultó muy herido, es más, el día de hoy ha sido operado, por eso se suspendió la audiencia anterior de juicio el 5 de marzo, porque tenía que ser intervenido quirúrgicamente en el tobillo, que lo tiene prácticamente destruido, y hace un año que viene con cirugías de todo tipo. Pero bien, dentro de las pericias que se hicieron hay una de que lo hace, digamos, el perito accidentológico, que es sobre el vehículo, sobre el Corolla, y en el vehículo se da cuenta de que él sí iba a velocidad, y segundos antes de dar el impacto es como que sí reaccionó con una frenada. Eso está constatado, es decir, creo
ahí de alguna manera explica cuál fue la mecánica, es decir, seguramente se tiró para la otra vía, como él dice, lamentablemente, sí, porque tampoco el acompañante recuerda nada, que hubiese sido bueno para todos, no solo para nosotros, para todos, saber bien, hubiese podido aportar datos, de ver bien qué pudo haber pasado, y obviamente cuando se tiró para el otro carril se impacta con el otro vehículo y bueno, se da lamentablemente es eso de las 3 personas, que son delitos muy complicados, porque lo hablaba hoy con otros colegas tuyos, de forma informal en tribunales, porque la verdad que afecta a todo, incluso lo que tuvimos en la audiencia es una audiencia muy fea, digamos, estamos hablando de 3 personas fallecidas, y son delitos donde de los dos lados se pierde. Obviamente uno no compara el dolor de esa mamá con sus 2 hijos, de la otra familia, son 3 personas fallecidas, eso no entra en comparaciones, pero sí Zapata también su vida, como él lo dijo hoy, se destruyó prácticamente, no solo físico como él dijo, sino ya a todo nivel, como él dice, en la calle ya no ando porque obviamente sabe que más allá que no hay intenciones, pero todo el mundo por ahí, incluso familiares, habían hecho marcha, asesinos, etcétera, y la verdad que es una lástima que de 2 lados hay pérdidas irreparables, más allá que obviamente entiendo que el otro lado es muchísimo más grave y mucho más intenso el dolor, y bueno, la legislación nuestra marca también, porque eso es una cuestión que por ahí los familiares no entienden, piden penas muy altas en expectativa, y la verdad que son penas que se fijan que no son muy altas. ¿Y la Fiscalía qué pena prevé con la imputación que realizó y qué esperan desde la defensa? No, nosotros de la imputación ya eso se hizo en audiencias anteriores, con la remisión de alguna manera nosotros ya nos quedamos de alguna manera tranquilos, que se llame, porque podría haber venido por otra figura más grave, que sea un dolo eventual, un homicidio con dolo eventual, obviamente que ahí ya estaríamos hablando de un delito doloso, ya con una pena mucho más alta, pero estamos en lo que es un homicidio culposo, obviamente con agravantes que establece el artículo 84 bis de nuestro Código Penal, con una pena de 3 a 6 años, lo cual nos deja obviamente con la amenaza de una pena efectiva, porque recordemos que una pena superior a 3 años esto es efectiva, se cumple efectiva. Y eso es lo que digo que es un poco injusta, por llamarlo de alguna manera, porque, a ver, en esto yo trato de ser claro, Tiago, hemos hablado muchísimas veces, yo trato de ser lo más coherente posible y objetivo, es decir, acá se da una situación que él iba a un exceso de velocidad 135 kilómetros, es una velocidad alta, no de las más altas, y en ese intentar rebasar o esquivar algo, se da este impacto, es decir, y acá tengo una persona que por la normativa, que esta pena era mucho más baja antes, se cambió en el 2017, corre riesgo una persona de ir al penal, una persona que no es un delincuente habitual. Entonces digo que por ahí es injusto desde esta perspectiva, es decir, ¿cuál sería el fin de la pena en este caso? Pero bueno, tenemos esta normativa actualmente que uno por ahí estoy en desacuerdo, porque te vuelvo a decir, y decía esto un poco, no, el que dice que nunca fue a exceso de velocidad en una ruta, el que nunca se mandó alguna maniobra imprudente en la ruta, es un hipócrita. Todo lo que manejamos sabemos que en alguna oportunidad hemos intentado hacer una maniobra que por suerte y por el azar no ha terminado en algo más grave. Creo que aquí lamentablemente ocurrió de la forma más grave, con 3 personas fallecidas, y bueno, veremos cuál va a ser la decisión del juez a la hora de aplicar la pena. La mamá de los hermanos Bertozzi nos dijo hace unos días que ella creía que había irregularidades justamente en el proceso, sobre todo por ella considera que no se le hizo el test de alcoholemia al conductor. ¿Qué se puede decir al respecto? En primer lugar, eso lo debo aclarar, no voy a contestar a la mamá porque la entiendo, no me puedo poner porque la entiendo de todas maneras, sinceramente. Sí te puedo decir que no hay irregularidades. Hoy se cuestionó al médico de policía que fue a tomar la muestra, porque la discusión se da para ver si se le pudo extraer sangre o no a Zapata. En primer lugar, que nosotros como defensa, nosotros no es que nos opusimos, no es que Zapata hizo alguna actitud, porque también se lo achaca a Zapata, en alguna he escuchado, Zapata estaba en estado inconsciente, estaba con el brazo fracturado, el codo fuera, el tobillo. ¿Cómo quedaron los vehículos triturados? O sea, de los 2 lados, o sea, lejos de él de oponerse a que le tomen sangre, es decir, como dijo el médico hoy, él estaba ahí casi inconsciente. El médico no le pudo extraer sangre porque habitualmente lo explicó, fue muy claro a la hora de decir qué es lo que había ocurrido. El brazo derecho estaba destruido, pues se había quebrado, no podía encontrar obviamente una vena, y el izquierdo estaba con la vía que le estaban pasando justamente para intentar estabilizarlo, porque estaba, lo dijo él también hoy, con las venas colapsadas, es decir, y explicó las venas colapsadas es cuando una persona está con el pulso bajo, obviamente con la presión arterial muy baja, producto de la pérdida de sangre, pero bueno, yo entiendo que por ahí el que no es abogado lo pueda cuestionar o no pueda entender diciendo que hubo un tipo de
porque lo he escuchado de mano negra, como que estuvo arreglado, o sea, en eso no. Si se podría haber actuado mejor, y sin duda que sí, pero también uno tiene que estar en el lugar. Me imagino lo que habrá sido esa sala de urgencia, en un lugar que seguramente no está tan acostumbrado a que ocurra eso, con 3 fallecidos, 3 personas en estado muy grave, porque los otros 3, Zapata, su acompañante y una persona que quedó viva del otro vehículo, estaban, lo dijo el médico hoy, la pareja de Zapata corrió riesgo de vida, estuvo al borde de la muerte. Me imagino lo que habrá sido eso de un caos. Entonces, pedir que en ese momento se respeten de alguna forma, bueno, tendrán que cuestionarlo los abogados si creen que son oportunos. Yo te puedo decir que... Pero en ese caso, por ejemplo, si hubiese sido alcoholizado, ¿sería un agravante, por ejemplo, para la pena, o está establecido entre 3 y 6 igualmente años? A ver, yo entiendo que la discusión sería mucho más férrea si no tendríamos las otras agravantes, pero ya estamos con la agravante porque te lo da el exceso de velocidad, porque el artículo 88, en un artículo que fue una demagogia de ese momento, del 2017, como hacen habitualmente algunos legisladores, que porque no pueden o no quieren tomar otro tipo de medida o prevenir, aumentemos las penas, porque así fue lo que se hizo en el 2017, se impusieron varias agravantes, entre ellas alcohol en sangre, exceso de velocidad, un inentendible también agravante por el número, si las víctimas son más de una, las víctimas fatales, como que lo que cambia en ese caso sería la suerte, porque si van en un auto 4 y mataste uno, no estaríamos con la agravante, y si se matan 2 ya estaríamos con la agravante, es decir, pero en fin, estamos con la agravante ya. Por lo tanto entiendo que no es tan importante eso, o que no, a Zapata no le cambia la pena que le podría caber. Podría sí intensificar un poquito más o menos, y en su medida, la pena que se le imponga, pero ya está establecido por el propio legislador que cuando ocurre alguna de esas, con una sola ya se agrava. Y acá tenemos 2. Es decir, no es tan importante esa discusión, que veo que se ha hecho mucho hincapié. La verdad que no entiendo cuál es el punto, pero bueno, respeto, cada uno discute lo que le parece. Claudio Verón es abogado, especialista en Derecho Penal, interviene en varias causas de los tribunales de Paraná, y quiero consultarle, Verón, sobre este hecho que ocurrió en la ciudad de Paraná, en donde hemos visto que un vecino, Marcelo Brufal, fue atacado por 3 efectivos policiales. En este caso, intervenís como abogado defensor de uno de los policías acusados. ¿Ya fueron imputados por la Fiscalía? ¿Ya hubo alguna audiencia? ¿Hubo algún tipo de avance? ¿Qué tiene para comentarnos al respecto sobre esa causa judicial? No, no fueron imputados por el momento. Sí hay apertura de causa, que es lo que hace la Fiscalía cuando se denuncia un hecho. Obviamente lo primero que tiene que hacer es hacer una apertura de causa, que se llama, para ver bien si pudo haber ocurrido o no. Esta persona está sospechada, más allá de que hay un video que tendremos que analizar. Nosotros de la defensa vamos a instar algún tipo de medida. Por el momento no ha sido imputado. Sí, obviamente hay una apertura de causa y una investigación penal en curso. Y bueno, nosotros trataremos ya, obviamente las 3 personas involucradas tuvieron que designar abogado para que empiecen a ejercer su derecho de defensa. En cuanto a lo visual, parece contundente el video, digamos, desde la defensa. ¿Qué van a solicitar en este sentido y cuál es la acusación que realiza la Fiscalía? ¿Qué tipo de delito estamos hablando en este caso? No, a ver, parece contundente de lo que ocurrió. Y yo creo que, ya lo marcaba ayer también, la contundencia se da de 2 aspectos. Podemos decir que la contundencia se da que el efectivo, a quien yo defiendo, intenta reducir, porque eso es lo que se ve, intenta reducir. Después podremos discutir si había elemento o no, que eso es lo que vamos nosotros a probar para reducir a esta persona. Y después se ve que la lesión se da por un hecho, si se quiere, y que se entienda el término fortuito, que es cuando se engancha, si se ve en el video, la pierna, lamentablemente, de esta persona cuando gira para hacerle la reducción, y se engancha y se dobla porque había unas ramas, y ahí se da la lesión. No es que él le aplica, por eso lo he remarcado. Distinto sería si esta persona hubiese infligido ahí directamente algún tipo de patada, golpe, hubiese tenido intención de hacer esa lesión. La intención del policía fue reducirlo. Eso queda más que claro, y por eso es contundente el video, también yo concuerdo. Pero sí, lo que es contundente es que ahí intenta hacer una reducción, no una agresión directamente. E incluso en el video se ve que previamente se bajan. Nosotros intentaremos también obtener otro tipo de imágenes previas, por eso vamos a pedir el video completo, porque también se ha cuestionado que baja y carga el arma. Recordemos que estaba podando un árbol y está con un machete esta persona. Entonces, ¿es cierto que alguno de los 3 efectivos policiales lo denunció de que este vecino lo había amenazado de muerte a ellos días previos?
Sí, justamente, y eso da un poco también de credibilidad a lo que marcaba, lo que marcó, porque la denuncia se hace previo a que todo esto tome estado público, se lo hace inmediatamente posterior porque esta persona, que eso es lo que nosotros vamos a intentar probar, lo amenaza a los policías. O sea, ¿hubo discusiones previas a ese hecho que se observan los videos? No, lo amenaza en el momento de... obviamente hay cuestiones que vamos a tener que ir de alguna manera también hilando los detalles, pero entre que se da... Cuando pasa que le dice un grito, le provoca un grito, que creo que es ¿qué les pasa? ¿O qué te pasa? Algo así, y la policía frena, obviamente ahí a hablar con esta persona. Después, como te digo siempre, discutiremos la forma de si es correcto o no es correcto. Bien. Y luego se están subiendo al vehículo y ahí hay otro grito de esta persona. Y ahí es donde reacciona de nuevo el policía y se baja y lo intenta reducir. Porque eso queda claro que se están yendo. Como yo lo he dicho ya, creo que lo hablamos incluso fuera de cámara, si esta persona hubiesen querido agredir, bajaban y lo agredían de una. No es que porque iban a querer irse y volver. Es decir, ahí eso es lo que nosotros vamos a estar tratando de ver, o de que se aclare esa situación, de qué fue lo que el entredicho que ocurrió ahí, y que después el policía fue y le hizo una denuncia inmediatamente a la hora o 2 horas de que había ocurrido eso, una denuncia por amenaza. Es decir, que antes no se conocían, porque también había circulado esa versión. La verdad que a mí no me consta, no quiero decir algo que a lo mejor después sale. No le pregunté a mi cliente tampoco, sinceramente, claro, porque ayer asumí la defensa y es muy pronto. Pero sí lo que pude hablar, obviamente viendo el video, y hoy uno cuando va a tomar una causa intenta ver todo el contexto, ver qué es lo que uno va a defender. Y sí, me manifestó, sé las palabras que le pude haber dicho, pero uno prefiere resguardar hasta que podamos ver bien qué es lo que surge de alguna experiencia que vamos a intentar que se hagan sobre ese video. Eso, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Hay alguna audiencia prevista? No, la fiscal está haciendo, obviamente, mandó a pedir copia de la denuncia, entre otras cuestiones, y también las testimoniales, tanto el de ayer se llevaron a cabo, y bueno, después seguramente la fiscal, si ve que recaba la prueba suficiente, los va a imputar. Nosotros trataremos, eso es lo que el paso siguiente de la defensa, por lo menos de mi parte, vamos a pedir que algún tipo de medida sobre el video, algún tipo de tecnológica que se puede mejorar la calidad de audio. Eso van a solicitar. Eso es lo que yo estoy viendo de solicitar, y también ver, o proponer a nosotros y hacerla, y también obtener el video completo, que se vea la anterior a que, porque el video está medio cortado, y de hecho, como también lo marcaba, sí, no es que bajaron, lo agredieron y se fueron, lo llevaron detenido y hicieron un ingreso formal de detención. Claro. Y la última consulta, ¿desde la defensa entienden que puede llegar a haber más involucrados o no? No, la verdad que no sé dónde surgió, la verdad no si lo han dicho, no sé por qué será, a nosotros no nos consta, entiendo que fue un hecho aislado y que fue lo que ocurrió. Y te vuelvo a decir, nosotros de nuestra parte, el policía intentó hacer una reducción dentro de sus funciones ante una agresión de esta persona y llevarlo detenido. Verón, muchísimas gracias por el tiempo, como siempre, muy amable. Muchas gracias. Claudio Verón es abogado defensor, especialista en derecho penal, interviene en diferentes causas en los tribunales de Paraná. Queríamos dar cuenta de ellas, de las que han comenzado y de las que están tramitando, y que seguiremos de cerca aquí en GPS.